La Argentina, quizás de los próximos 3-4 años, es una Argentina que va a sufrir transformaciones positivas desde mi punto de vista, porque van a madurar inversiones en energía, probablemente en minería, el agro va a seguir estando muy bien, la industria tiene muchas capacidades y potencialidades, va a haber desafíos importantes para que efectivamente eso se produzca, pero por lo menos desde el punto de vista de la potencialidad es muy grande como para transformar definitivamente la Argentina en una economía, yo diría, si no desarrollada, por lo menos cerca de serlo, de acá a 15, 20 años. Pero hoy vivimos una coyuntura un tanto dramática en el sentido de que ha vuelto un problema que tuvimos en otros periodos de nuestra historia, yo diría 6 veces desde el año 55, por ejemplo, que es la escasez de dólares. Entonces, a todo país que necesita comerciar con el resto del mundo, que tiene algún tipo de relación con otros países y que no vive cerrado, necesita divisas, y hoy la divisa es el dólar. Entonces, cuando los dólares se acaban o están próximos a acabarse, si uno no tiene fuentes alternativas, empieza a tener tensiones macroeconómicas y presiones como las que vive Argentina, presiones hacia devaluaciones consecutivas. Las devaluaciones tienen efectos positivos por un lado en términos de competitividad, pero negativos en términos de que generan inflación, eso hace perder poder adquisitivo. Entonces atravesamos una coyuntura, me parece, de este año y del que viene delicada. Si la pasamos bien, me parece que tenemos todo para tomar un sendero de transformación, pero es una coyuntura que si no la pasamos bien y se producen crisis como tuvimos en otras épocas, tipo, no sé, 75 con el Rodrigazo, como tuvimos en el 58, en el 62, es decir, problemas macroeconómicos que pueden dar una coyuntura que dé lugar a configuraciones favorables o desfavorables. Mi temor es que no estamos en cualquier momento, estamos en un año previo a otro de elecciones y donde no está claro quién va a suceder a la presidenta de la Nación, y cuando no está claro eso, si bien es positivo desde el punto de vista democrático, no es tan positivo desde el punto de vista de que puede generar 6, 7, 8, 9 meses, donde al no estar claro quién va a ser el nuevo jefe o conductor de la Argentina, se genera un espacio de ingobernabilidad. Esperemos que no ocurra, me parece que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible porque esto no ocurra. Esto es una cuestión cíclica, también histórica, más allá de los vaivenes de la economía o de la estructura que mencionaba. Sin duda, de ahí viene esa frase que muchos mencionan, que decimos, la Argentina cada 10 años tiene una crisis. Yo igualmente creo que ha madurado la sociedad argentina y ya no quiere eso. En ese sentido me parece que la sociedad ha madurado más que los políticos, en el sentido de decir, bueno, por favor, que no venga cada 10 años una crisis. Y hay que entender como sociedad que las crisis también se producen por lo que hagamos nosotros. Entonces, si todos creemos que cada 10 años va a haber una crisis, lo va a haber efectivamente porque nos vamos a comportar de tal manera que la crisis se va a producir. Es importante que empecemos a pensar la Argentina, me parece, a 20, 30 años, para dar condiciones de previsibilidad para hacer cosas que necesitamos. Es decir, acá hay inversiones de largo plazo que muy difícilmente se hagan si Argentina no sale de ese circuito cíclico que usted menciona. Estamos hablando de la proyección, de las potencialidades, pero en el día a día, su ministro dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Momento de paritarias, ¿qué va a pasar con el consumo, la inflación? ¿Qué rol va a cumplir en este contexto? Y yo arranco con otra frase famosa que fue: hay que pasar el invierno. Yo diría, hay que pasar el invierno. Es decir, con inflación, la lógica es que hoy es que se empieza a desacelerar un poco porque la devaluación produjo inflación, pero bueno, una vez que se completa el traslado a precio de la devaluación, ¿esto por qué? Digo, uno devalúa, como tiene insumos importados, ahí tiene un efecto precio, también exporta en dólares y entonces al devaluar eso genera una presión interna en los precios. Pero lo lógico es que eso se empieza a desacelerar si las paritarias cierran rápido y en niveles de salario relativamente compatibles con la situación que tenemos hoy, 25-30%. Si las paritarias no cierran o se desbordan, es probable que la inflación no ceda. Y si la inflación no cede, vamos a un escenario complicado, porque si no cede la inflación, el gobierno puede leer que se pierde la competitividad que se ganó con la devaluación de fin de enero y entonces quiera volver a devaluar de vuelta. Y entremos en una rueda medio de nunca acabar. Entonces yo diría, ¿por qué digo hay que pasar el invierno? Porque si logramos pasar el invierno sin que esta configuración negativa se produzca, podemos tener todas las ventajas de estabilizar la situación y mirar con más aire el 2015. Voy a la economía más doméstica, si se quiere. ¿Pienso en el consumo o manejo la posibilidad de invertir algo en mi negocio, en ampliar alguna proyección?
Para la inversión está complicado, es decir, es deseable siempre que haya inversión es positivo para la economía. Lo que ocurre es que el que va a invertir lo va a hacer pensando en qué rentabilidad va a tener, en cómo están las expectativas de mercado. Y el mercado interno argentino este año me parece que va a estar un poco más complicado, justamente porque al haber problemas con los dólares, quizás no se puede importar tanto y ahí para bajar las importaciones va a haber que bajar un poco la actividad. Si los salarios cierran por debajo de la inflación, va a caer un poco el poder adquisitivo. Entonces yo diría que para el que esté pensando en invertir, ojalá lo haga, ojalá se arriesgue, pero el consumo probablemente no sea la variable más dinámica en 2014, ¿no? Dinamismo es el que le da a las economías regionales, fundamentalmente a Misiones. ¿Qué expectativa genera este contexto económico a esta previsibilidad que mencionabas? Bueno, Misiones me parece que tiene un tipo de economía regional que le ha venido bien quizás la devaluación en términos de que le mejoró el cuadro de competitividad por la cercanía que tiene con Brasil, con Paraguay. Es importante que, bueno, en este sentido la competitividad que se ganó por la devaluación nominal no se pierda con inflación. Después, bueno, las economías regionales tienen mucha potencialidad. Yo hacía un tiempo que no venía a Misiones, estoy sorprendido del avance en infraestructura, del crecimiento que ha tenido. Pero me parece que va a sufrir este año la misma incertidumbre que el resto de otras economías regionales y del país en general. Quizás tiene condiciones como para sufrir un poco menos el parate que vamos a tener este año probablemente, pero no creo que pueda evitar la ley general, digo, ¿no?